Muy bien, pues bienvenidos todos. Muchas gracias a la continuidad de la lectura del Maestro de Dios. Bueno, ahorita estamos con la lectura introspectiva del Maestro de Dios. Ya tenemos varios hermanitos aquí, conectados. Aquí nuestra hermanita chula, Sol, nos dice: mi ingreso también siempre le dejo a mi jefe que Dios, que te lo multiplique, Dios te da más. Sí, pues bueno, al final de cuentas así es, pero incluso hasta cuando nosotros pagamos es no quitarle el chip o cambiar el chip de que yo soy el que pago, no, está pagando Dios. Yo solamente soy un vehículo. No sé si me voy explicando. Es como aquel que te dice: va, yo te pago las cervezas o te pago el refresco, te pago no sé, pero tú ve y comprarlo. Sí, pero el dinero vino de alguien más. Así lo mismo. Vamos a pensar que el dinero simplemente es un medio, no es un fin. Entonces, para que todo esto tenga esto que voy explicando, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario? ¿Desean que volvamos que empecemos ya a leer antes de seguir platicando? Acuérdense que es una lectura introspectiva, luego de repente, aparte de estar muy callados, ni siquiera sus imágenes aparecen. Hola David, bueno, Leti, ¿cómo estás, hermosa? Pues bueno, muchas gracias por permitirse ver, muchas gracias por continuar con la lectura. Vamos a empezar a compartir. Acuérdense que el manual del maestro es la guía para que nosotros decidamos ser un maestro de Dios y podamos compartir la palabra de Dios. No es otra cosa. Un maestro de Dios es aquel que comparte la palabra de Dios, acepta la expiación para sí mismo y en el momento que acepta su función, pues recibes la guía necesaria para poderlo hacer. Entonces, vamos por la pregunta, déjenme compartir y ahorita les digo cuál es la... Esta pregunta está muy interesante, un poco compleja porque nuestro concepto de unidad no está muy todavía entendido o matizado en nosotros, pero vamos a leerlo porque finalmente entra a la mente del espíritu, finalmente. Número 12. ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? La respuesta a esta pregunta es uno solo. Un maestro absolutamente perfecto que haya completado su aprendizaje es suficiente. Este maestro, santificado y redimido, se convierte en el ser que es el Hijo de Dios, quien siempre fue únicamente espíritu, ya que no se ve a sí mismo como un cuerpo y ni siquiera como en un cuerpo. Por lo tanto, es ilimitado. Y al no tener límites, sus pensamientos están unidos eternamente a los de Dios. La percepción que tiene de sí mismo está basada en el juicio de Dios, no en el suyo propio. De esta manera comparte la voluntad de Dios y lleva sus pensamientos a las mentes que todavía están engañadas. Es por siempre uno, porque es tal como Dios lo creó, ha aceptado a Cristo y se ha salvado. Por eso dice que cuando ya dice, ¿cuántos maestros de Dios se requieren para salvar al mundo? Uno solo. O sea, ya un maestro de Dios completamente, al haber recibido la expiación, santificado, redimido, libre de culpa, que ya prácticamente se hizo santo, ya fue suficiente para salvar al mundo. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y todos los demás qué? Bueno, es que ese es el punto. Si hubiera un número de personas, por ejemplo, ahorita mismo estamos conectados 12 personas, y si el mundo se estuviera, por así decirlo, se compone de 12 personas, con uno de nosotros que no haya hecho su función, ya el mundo no se salvó porque todos somos uno. Entonces, todos tenemos, o sea, por eso dice uno solo, un solo maestro, aunque parece que sean muchos, pero es uno solo el que se requiere, porque con uno solo se comparte la información. Entonces, sigo explicando esto. Dice, de esta forma, el Hijo del Hombre se convierte en el Hijo de Dios, o sea, dejó de ser cuerpo para ser espíritu. Esto no es realmente un cambio, es más bien un cambio de mentalidad. Nada externo cambia, pero todo lo interno refleja ahora únicamente el amor de Dios. No hay que temer a Dios, pues la mente no ve ninguna razón para el castigo. Los maestros de Dios aparentan ser muchos, pues eso es lo que necesita el mundo. Más al estar unidos en un solo propósito, el cual comparten con Dios, ¿cómo podría haber separación entre ellos? ¿Qué importa entonces si se presentan de muchas maneras?
sus mentes son una y así su unión es total. Y Dios opera ahora a través de ellos cual uno solo, pues eso es lo que son. Bueno, aquí prácticamente nos está diciendo, aquí esta parte donde dice, los maestros de Dios aparentan ser muchos, dice, dice más al estar unidos en un solo propósito, el cual comparten con Dios, ¿cómo podría haber separación? Tan solo las 13 personas que ya estamos aquí conectados, si aceptamos ser un maestro de Dios, ya tenemos una unidad de propósito. ¿Cuál es la unidad de propósito? Compartir el perdón, compartir la palabra de Dios y aceptar la salvación o el perdón para nosotros mismos o la corrección de la mente, ¿no? Entonces ya tenemos un propósito en común y cuando todo el mundo tiene un propósito en común, entonces ya no hay separación porque nuestras mentes están unidas a un mismo significado, a un mismo propósito, y entonces ahora sí estamos unidos a la realidad. En cambio, cuando nuestras mentes están separadas en propósito y significados, lo que tenemos es percepción. Tenemos división, separación. Por eso es importante que cada vez que nosotros podamos compartir la palabra es parte de la salvación porque a quien le compartes, a ese alumno que llega a tu vida o discípulo o hermano, quien sea, cuando tú le compartes la palabra, ese hermano, tarde que temprano, será un maestro de Dios. Y de hecho, debería de ser nuestra consigna ver a todo mundo como maestro de Dios, aun cuando ellos no sepan ni qué significa. Es más, ni siquiera cuando nosotros mismos sepamos qué significa ser un maestro de Dios, pero ver a nuestro hermano ya libre de culpa, ya sanado, por decirlo. Sigo con la lectura. Párrafo 3. ¿Por qué es necesaria la ilusión de que hay muchos, o sea, muchos maestros de Dios? Únicamente porque para los ilusos la realidad no es comprensible. Son muy pocos los que pueden oír la voz de Dios y ni siquiera estos pueden comunicar sus mensajes directamente por medio del Espíritu que se los dio. Necesitan un medio a través del cual puedan comunicarse con aquellos que no se dan cuenta de que son espíritu, un cuerpo que estos puedan ver, una voz que puedan comprender y escuchar sin temor que la verdad suscitaría en ellos. No olvides que la verdad solo puede llegar ahí donde se le da la bienvenida sin temor. Por eso es por lo que los maestros de Dios necesitan un cuerpo, pues de otra manera su unidad no se podría reconocer directamente. Y obviamente, si te habla un Cristo sin cuerpo, o sea, en espíritu, pues uno sale corriendo. Muchas veces no logramos, o sea, somos ilusos en que en la realidad creemos que la realidad es el cuerpo, entonces como nuestra realidad creemos que es cuerpo, se tienen que presentar en forma de cuerpo y eso incluye en nosotros, ¿no? Dice, lo que convierte a los maestros de Dios en maestros es su reconocimiento del verdadero propósito del cuerpo. Ojo con esto. Aquí nos va a explicar cuál es el verdadero propósito de nuestro cuerpo. Dice, a medida que avanzan en su profesión, se afianzan más y más en la certeza de que la función del cuerpo no es otra cosa que la de permitir que la voz de Dios hable a través de ellos a otros oídos humanos. Ojo con esto. En la medida que un maestro de Dios avanza en su profesión como maestro de Dios, afianza, o sea, más certeza tenemos, más fe tenemos en que la función de nuestro cuerpo no es otra cosa más que ser un intermediario, ¿sí? O un canal para que la voz que hable por Dios, o sea, el Espíritu Santo, llegue a oídos de otros hermanos. Por eso muchas de las encomiendas que yo hago cuando empiezo la lectura es escuchen la voz que habla, a la voz que habla por Dios a través de mí, o Espíritu Santo, manifiéstate a través de mí, y también permíteme escucharte a través de mis hermanos. Y esto es una elección que el maestro de Dios tiene que comprender tarde que temprano. Tú eliges ver en tu hermano el ego o eliges el Espíritu Santo. ¿A quién decides escuchar? Esto es una elección que nosotros tenemos. Ahora, como dice este párrafo o este versículo, el maestro de Dios, ¿sí? En la medida que avanza, tendrá más certeza de que el cuerpo solamente sirve como un medio de comunicación, la voz del Espíritu Santo a oídos de otros hermanos. Dice, estos oídos llevarán a la mente del oyente mensajes que no son de este mundo y la mente los entenderá debido a la fuente de donde se originaron, o sea, la de Dios. Como resultado de este entendimiento, este nuevo maestro de Dios reconocerá cuál es el verdadero propósito del cuerpo
la única utilidad que realmente tiene. Con esta lección basta para dejar que este pensamiento, que entre el pensamiento de unidad y lo que es uno se reconoce como uno. Los maestros de Dios parecen compartir la ilusión de la separación, pero por razón del uso que hacen del cuerpo, no creen en la ilusión a pesar de las apariencias. Vaya, en pocas palabras, un maestro de Dios simplemente es un canal para que la voz que habla por Dios hable a través de ellos y llegue a oídos de los hermanos, para que a su vez el hermano que escuche las palabras que vienen desde Dios o compartir la palabra de Dios, ahora ese hermano se convierte en un maestro de Dios también y entonces ahora los cuerpos sirven como medios de comunicación, un medio de comunicación de perdón, un medio de comunicación de paz, de amor, de Dios, vaya, todo lo que es de Dios. Sigo, ¿eh? La lección fundamental es siempre, el cuerpo se convertirá para ti en aquello para lo que lo uses. Úsalo para pecar o para atacar, que es lo mismo, y lo verás como algo pecaminoso. Al ser pecaminoso es débil y al ser débil sufre y muere. Úsalo para llevar la palabra de Dios a aquellos que no la han oído y el cuerpo se vuelve santo. Al ser santo no puede enfermar ni morir. Cuando deja de ser útil, se deja a un lado. Y eso es todo. La mente toma esta decisión, así como como todas las que son responsables de la condición del cuerpo. El maestro de Dios, no obstante, no toma esta decisión por su cuenta. Incluso hasta la decisión de irnos, ¿sí? O sea, es una decisión de la mente. Por eso dice, al ser santo, o sea, cuando tú utilizas el cuerpo solamente como un medio de comunicación de la palabra de Dios, entonces el cuerpo se vuelve santo. ¿Qué significa santo? Libre de culpa, libre de pecado. Dice, y al ser santo no puede enfermar ni morir. Cuando el cuerpo lo dejas de usar, deja de ser útil, simplemente lo dejas a un lado. Eso es todo. Dice, pero la mente es la que toma esta decisión, así como todas las decisiones del cuerpo. O sea, no te mueres por enfermedad, no te mueres por vejez, es una decisión de decir, ya acabó mi función, me voy. Pero incluso te dice, pero incluso el maestro de Dios, no obstante, no es el que toma esta decisión por su cuenta. Hacer eso sería conferirle al cuerpo un propósito distinto del que lo mantiene santo. La voz de Dios, o sea, el Espíritu Santo, le dirá cuándo ha llevado a término su cometido, tal como le dice cuál es su función. Mas él no sufre, tanto si se va como si se queda. Ahora es imposible que pueda enfermar. Vaya, un maestro de Dios, cuando ya ha utilizado el cuerpo como un medio de comunicación para la palabra de Dios, el cuerpo no puede enfermar, se vuelve santo, se vuelve impecable, por tanto no puede morir por las causas normales por las que el mundo muere. Dice, sin embargo, cuando ya es tiempo, cuando ya acabó su función, cuando ya terminó de compartir la palabra a quien les tenía que compartirle la palabra, entonces se le dice cuando es necesario que ya puede partir. O sea, la misma voz que habla por Dios te dice, ya acabaste aquí, ya te puedes ir. Y eso es lo que se le llama resucitar o despertar. Por eso se sabe que Jesús jamás murió. Jesús simplemente completó el papel que le correspondía en el plan de Dios para la salvación. Sigo y ahorita comentamos. Dice, la unicidad y la enfermedad no pueden coexistir. Los maestros de Dios eligen ver sueños por un tiempo. Es una elección consciente, pues han aprendido que toda elección se hace conscientemente, con pleno conocimiento de sus consecuencias. El sueño afirma lo contrario. Pero ¿quién pondría su fe en sueños una vez que los ha reconocido como tal? Ser conscientes de que están soñando es la verdadera función de los maestros de Dios, quienes observan a los personajes del sueño ir y venir, variar y cambiar, sufrir y morir, mas no se dejan engañar por lo que ven. Reconocen que considerar a una de las figuras del sueño como enferma y separada no es más real que considerarla saludable y hermosa. La unicidad es lo único que no forma parte de los sueños, y esta unidad, que indudablemente les pertenece, es lo que los maestros de Dios reconocen como lo que se encuentra tras el sueño, más allá de toda apariencia. Bueno, ¿qué estamos diciendo con esto? Aparte de que la función del maestro de Dios es compartir la palabra de Dios, el maestro de Dios tiene que aceptar, sí o sí, que todo lo que estamos viendo es un sueño, no de dientes para afuera, es un sueño. Aceptar que en efecto
lo que nos dice el curso nos está diciendo que en verdad es un sueño, por razón por la cual Jesús mencionó deseo despertar. Buda significa el despierto. Jesús simplemente despertó, que es el verdadero significado de resucitar en el griego antiguo llamado igirin, ¿sí? Que luego se mal traduce como revivir de los muertos o ponerse en movimiento, que son otros significados, pero está claro que el propósito es resucitar. O sea, es uno de los tantos propósitos que tiene el Maestro de Dios. Y para poder resucitar tenemos que entender el verdadero significado del sacrificio. ¿Alguien hasta aquí tiene dudas? ¿Alguien hasta aquí quiere hacer algún comentario? Si no, continúo con la lectura. Sí, amigo, yo tengo una duda. Claro que sí, chula. Tú dime. No sé, amigo, que seguramente mi pregunta será muy necia, pero a ver, si mi mente es la que está creando un cuerpo en una ilusión y el cuerpo no existe, y dice la lectura que el cuerpo no puede enfermarse, pero es una creación mía, un cuerpo, ¿por qué no podría enfermarse el cuerpo si es creación de mi mente? ¿Por qué? ¿Qué? Perdón. ¿Y por qué tendría que estar necesariamente sano si no existe? Ok, pero te acuerdas, pero viste el párrafo final que dice, el maestro de Dios le da lo mismo si ve un cuerpo sano, un cuerpo enfermo. Al final de cuentas es una ilusión. Pero, ¿qué pasa cuando tú ya te haces dentro del sueño, tienes un cuerpo sano? Entonces ya el sueño no es una pesadilla, es un sueño dulce. O sea, Ok, antes de despertar, antes de irnos a la resurrección, en clarificación de términos nos aclara que nosotros tenemos que ver el mundo perdonado, el mundo verdadero. O sea, nuestra pesadilla de mundo se tiene que convertir en un sueño dulce. Ese sueño dulce, por así decirlo, es lo que llaman el mundo o el sueño verdadero que debió haber sido desde el principio. Pero dice también que ese sueño verdadero, donde ya todo será paz, dicha y felicidad, salud, etcétera, solamente será temporal ya para nosotros. Ya a partir de ahí, pues ya realmente no se requiere la presencia de estar en este mundo. Simplemente ya despiertas del sueño. Lo que hicimos nosotros fue crear un sueño y dentro del sueño, como lo hicimos contrario a la voluntad de Dios, entonces creamos una pesadilla al negar a la voluntad de Dios, que eso es lo que se le llama el pecado. ok, entonces, a ver, si para tener un sueño dulce yo reconozco que no existe la enfermedad porque es una creación de mi mente, o que mi cuerpo solamente tiene que estar sano, ¿cómo lo convierto a sano? Solo se lo dejo al Espíritu Santo y ya. Utilízalo como un medio para comunicar que A ver, otra vez, porque no te es escuché. pregunta. O sea, Ah, ok. el cuerpo da lo mismo si está sano o está enfermo. El propósito del cuerpo es que se vuelva santo. ¿Se entiende? Porque tú puedes tener un cuerpo relativamente sano, o sea, no te enfermas, no nada, pero el cuerpo sigue, ¿qué? Envejeciendo. Y finalmente, como sigue suscrito al tiempo, el tiempo lo degrada todo y lo destruye todo. ¿Por qué? Porque está en virtud del ego. Cuando tú dejas el tiempo en virtud del ego, entonces el tiempo degrada el cuerpo, como todas las cosas del tiempo. Pero cuando tú dices, yo solamente, mi cuerpo va a ser un medio de comunicación para compartir la palabra, el perdón, la gratitud, etcétera, entonces el cuerpo solamente lo conviertes en un medio para comunicar. Y como estás comunicando cosas verdaderas, que es la palabra de Dios, o sea, no estás atacando, no estás juzgando, no sientes que estás perdiendo, etcétera, etcétera, entonces el cuerpo se vuelve santo. Entonces, más allá de tener un cuerpo saludable o enfermo o fitness o bien alimentado o ejercitado, lo ideal es tener un cuerpo santo. Un cuerpo santo no se puede enfermar y no solamente no se puede enfermar, no puede morir porque ya no está esclavizado al tiempo. Y como no puede morir, entonces ya la decisión de irse de este mundo no es mediante la muerte, es mediante el despertar, que ese es el propósito del curso, la resurrección. El curso lo que nos enseña como meta final es la resurrección.
lo mismo que hizo Jesús. De hecho, lo vamos a ver. Hay una pregunta en el manual del maestro que se llama ¿qué es la resurrección? Y nos lo explica detalladamente. No sé si esto explicó un poquito. Entonces, para poder este, convertir el cuerpo santo, pues se requiere dejar de juzgar, dejar de atacar, perdonar, comunicar solamente el amor, el perdón, la palabra de Dios, o sea, todo lo que la palabra de Dios pide, ¿no? Ok, amigo, gracias. ¿No? Gracias a ti. Dice, ¿y cómo es que tenemos que compartir la palabra? Estar como algunos hermanos, tocar la puerta. No, 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 no. Digo, bueno, yo no les puedo decir cómo lo tienen que hacer, ¿se entiende? Pero no. Compartir la palabra no es así, porque incluso el mismo curso de Milagros te dice, en el momento que tú aceptas ser un maestro de Dios, aceptas tu función, en ese mismo instante se te dice cómo tienes que llevar a cabo tu función, de qué manera y con quién. Entonces dice, todos tus alumnos se te van a acercar a ti. Tú no tienes que hacer nada, absolutamente nada. El asunto está en que casi, casi creemos que va a llegar alguien, oye, me mandó Dios. No, pues no, no es así. Por ejemplo, ¿con quién vives? Si vives con una pareja, vives con hijos, vives con tus padres, esos son los primeros con los que tienes que hacer tu función. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo alumnos, con ellos, si tengo clientes en mi empresa, ellos son parte de los que son mi función, porque son los que veo todo el día. Esto es importantísimo, porque entonces creemos que tiene que haber alguien especial a quien le damos, no, toda persona. Por eso se acuerdan cuando vimos la parte de quiénes son los alumnos y hablaron acerca de los encuentros, desde los más fortuitos hasta los que son de por vida. Todos ellos son nuestros alumnos en este contexto, vaya, que finalmente serán maestros. ¿Ok? Entonces, no es que se trate que tengamos que ir de puerta en puerta y estar dándole librazos del curso de milagros a todos los que nos abran la puerta. No, el curso de milagros no es algo que se predique tal cual, así, con esa intención de ir a buscarlo de esa manera. No tienes que ir con el libro por la mano por todos lados. Yo, por ejemplo, comparto, tengo los grupos de curso de milagros, pero díganme una cosa, yo lo hago también mucho por mí. De hecho, primero lo haces por ti en el sentido de que dar y recibir, pero a mí me encanta leer el curso. Hoy, por ejemplo, se sumó una persona más a la lectura individual conmigo. Yo tengo 5 grupos de lectura, bueno, no grupos. Yo leo 6 entre grupos y personas. Tengo 2 grupos con quien leo, o sea, los que estamos aquí ahorita y otro grupo con el que abro el día en la mañana, a las 7:30 de la mañana. Y aparte de esos 2 grupos, leo con 4 personas de manera individual, uno a uno. Entonces, hay días que yo hago lectura de 7 horas y no me molesta. Dígame, o sea, yo no me siento que necesite nada. O sea, Dios satisface todas mis llamadas necesidades. Yo lo único que hago es compartir la palabra. Pero solito llegan, ¿sí me explicó? No es como que yo a todo mundo le ando yo preguntando. No, sí, obviamente ha habido situaciones en las que se presta que les tengo que ofrecer. ¿No te gustaría leer tal cosa? Y así es como se da. ¿Sí? Pero bueno, vamos a continuar, porque obviamente una pregunta se aterriza mejor con la siguiente pregunta, con la respuesta de las que sigue. Entonces, pues ahorita mencionaron que el cuerpo, pues es importante como un medio de comunicación nada más. Si tú lo utilizas de otra manera, pues sí vas a sufrir y sobre todo vas a vivirlo como un sacrificio. Pero vamos allá. ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Aunque en la realidad el término sacrificio no tiene absolutamente ningún significado, en el mundo ciertamente lo tiene, o sea, aquí en la Matrix, en el sueño. Al igual que todas las cosas del mundo, su significado es temporal, y una vez que deje de haber necesidad de él, se disolverá finalmente en la nada de donde provino. De momento, su verdadero significado es una lección. Al igual que todas las demás lecciones, es una ilusión, puesto que en realidad no hay nada que aprender. En efecto, Dios no tiene nada que aprender, ya es perfecto. Dice, pero esta ilusión, no obstante, debe ser reemplazada por un mecanismo correctivo, otra ilusión que reemplace a la primera para que ambas puedan finalmente desaparecer. La primera ilusión, que debe ser reemplazada antes de que otro sistema de pensamiento pueda arraigarse,
es que abandonar las cosas de este mundo supone un sacrificio. Esa es la primera ilusión que tenemos que desaparecer. La idea, la creencia de que abandonar este mundo es un sacrificio. ¿Qué podría ser esto sino una ilusión, dado que el mundo en sí no es más que una ilusión? Vamos a profundizar este párrafo. Se tiene que haber aprendido mucho para reconocer y para aceptar el hecho de que el mundo no tiene nada que ofrecer. ¿Qué puede, qué puede significar el sacrificio de lo que no es nada? No puede significar, no puede significar que como resultado de ello tengas menos. De acuerdo con el pensar del mundo del sueño, no hay sacrificio que no incluya el cuerpo. Piénselo bien, maestros? Según nuestro contexto del mundo, esta matrix, este sueño, no hay sacrificio que no incluya el cuerpo. Piénselo bien, ¿eh? Dice, piensa por un momento en lo que el mundo llama sacrificio: el poder, la fama, el dinero, los placeres físicos. ¿Quién es el héroe que posee todas esas cosas? ¿Qué significado podrían tener excepto para un cuerpo? Mas un cuerpo no puede evaluar. Al ir en pos de tales cosas, la mente se identifica con el cuerpo, ocultando su identidad y perdiendo de vista lo que realmente es. Una vez que se ha producido esta confusión, a la mente le resulta imposible entender que todos los placeres del mundo no son nada, pero el sacrificio que estos conllevan, eso sí que son un sacrificio. Pues ahora la mente se ha condenado a sí misma a buscar sin la posibilidad de hallar nada, a estar insatisfecha y descontenta para siempre y a no saber lo que realmente quiere hallar. ¿Quién podría escapar de esta autocondenación? Solo la palabra de Dios es posible escapar. Solo con la palabra de Dios es posible escapar, pues la autocondenación es una decisión acerca de nuestra identidad y nadie duda de lo que cree ser. Podrá dudar de todo, pero nunca de eso. Vaya, en pocas palabras, aquí lo que nos está diciendo, que mientras nosotros sigamos poniendo el cuerpo como fin para la supervivencia, la comodidad, los placeres, pues obviamente siempre vamos a pensar en que todo a lo que renunciemos es un sacrificio. Por eso sí se acuerdan que en la parte de las características de los maestros de Dios, cuando mencionaba acerca del desarrollo de la confianza, te dice, el primer periodo de la confianza, te dice el deshacimiento. Dice, en el primer periodo de la confianza dice, pareciera que te están quitando cosas. Y después de las cosas que te quitan, que puede ser doloroso, porque crees que las necesitas, pero muchas cosas nos las quitan porque nosotros creemos que necesitamos cosas que lejos de ayudarnos, nos harían daño. Es como si fuéramos niños chiquitos con un cuchillo o con una pistola, pero adoramos tantos esos artefactos que nos hacen daño que cuando nos los quitan creemos que nos están haciendo daño con quitárnoslos, pero eso no es así. Nosotros mismos, ¿sí? Nos apegamos a cosas que no necesitamos y que nos hacen daño. Y por eso dice, el periodo de deshacimiento suele ser un poquito doloroso por el apego, por el concepto de sacrificio que tenemos de ello. Pero continúo para seguir explicando. Dice, los maestros de Dios no sienten ningún pesar al renunciar a los placeres del mundo. ¿Cómo podría ser un sacrificio renunciar al dolor? ¿Lamentan acaso los adultos abandonar los juguetes que tenían de niños? ¿Y el que ha vislumbrado la faz de Cristo podría sentir nostalgia por lo que sucede en un matadero? Nadie que se haya escapado del mundo y de sus males lo contempla con condenación. No obstante, no puede sino alegrarse de estar libre del sacrificio que todas las cosas que el mundo valora le habrían exigido. Por ellas sacrificaba su paz, por ellas sacrificaba su libertad, y para poseerlas hubiera tenido que sacrificar su esperanza de alcanzar el cielo y el recuerdo del amor de su Padre. ¿Quién en su sano juicio escogería lo que no es nada como sustituto de lo que es todo? Bueno, aquí, obviamente, si estamos entendiendo este párrafo, pues nos está diciendo que realmente muchas de las cosas que nosotros valoramos, que queremos, que anhelamos, que amamos y que creemos que es precisamente por lo que estamos aquí, nos harían daño y que realmente no es nada. O sea, estamos cambiando nuestro insignificante reino a cambio de lo que es todo, o sea, el cielo, la eternidad. ¿Se pueden imaginar esto? Digo, es muy fuerte, muy grande lo que estamos hablando. Entonces dice así.
¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Es el costo de creer en las ilusiones. Es el precio que hay que pagar por negar la verdad. No hay placer en el mundo que no exija esto, pues de otra manera se vería que el placer es dolor, y nadie pediría dolor si reconociera que eso es lo que está pidiendo. La idea de sacrificio es lo que lo ciega. No se da cuenta de que no se da cuenta de lo que está pidiendo. Por consiguiente, lo busca de mil maneras y en mil lugares distintos, creyendo en cada ocasión que está allí, pero acabando siempre desilusionado. Busca, pero no halle, sigue siendo el decreto implacable de este mundo, y nadie que persiga los objetivos del mundo puede eludirlo. Aquí, bueno, nos está diciendo el curso también acerca de que no hay diferencia entre el placer y el dolor, y eso es totalmente cierto. Nosotros creemos que el placer es algo ventajoso y algo bonito, pero piénsenlo de esta manera. ¿Qué si no el dolor es lo que hace que uno aterrice y crea que es cuerpo? Cuando te duele el cuerpo, con el dolor no es lo que hace que tú sientas que eres cuerpo, pero no solamente el dolor, también el placer. Y tenemos frases así como que lo que él pida, al cuerpo lo que pida, ¿no? Como si el cuerpo tuviera una vida propia independiente de la mente y que además satisfacer al cuerpo es como lo correcto. Y no digo que no tengamos que satisfacer ciertas cosas, pero no tenemos que sentir que es una necesidad imperante. Cualquiera diría, pero entonces la comida, bueno, en efecto, ¿alguna vez has sentido el placer de comer algo cuando tienes mucha hambre? Hasta dices, está esto un sabroso que no sé si es el hambre o realmente, no, bueno, es porque tienes mucha hambre. O sea, estás sintiendo placer, ¿estamos de acuerdo? Pero también la falta de comida puede generarte dolor. ¿Se dan cuenta? O sea, el placer y el dolor están de la mano. ¿Qué pasa cuando una persona tiene muchas ganas de ir al baño y hace del baño? ¿No siente placer? Claro que hay un gran placer, pero ¿qué pasaría si la persona tuviera muchas ganas de ir al baño y no pudiera por alguna enfermedad, por no sé? Es un dolor fuertísimo, ¿sí? A alguien que tienen que dializar, a una persona que tiene estreñimiento, o sea, ¿se entiende? Ahora, ¿qué pasaría? Bueno, incluso, ¿qué pasa cuando una persona tiene mucho deseo sexual y en efecto tiene sexo? Es un placer muy grande, pero ¿qué pasa cuando una persona se siente insatisfecha en la relación o no tiene un orgasmo? Es dolor. ¿Se entiende? O sea, todos los placeres son dolores. O no, El placer no es otra cosa más que un dolor disfrazado. Y el curso nos lo afirma en otras partes del texto, ¿eh? Así que bueno, continúo. Dice, tal vez pienses que este curso requiere que sacrifiques todo aquello que tienes en gran estima. En cierto sentido, eso es cierto, pues tienes en gran estima cosas que crucifican al Hijo de Dios y el objetivo de este curso es liberarlo. Pero no te equivoques con respecto a lo que realmente significa el sacrificio. El sacrificio es la renuncia, es siempre la renuncia a lo que quieres. Ojo con esto. Pero no te equivoques con respecto a a lo que realmente significa el sacrificio. El sacrificio es siempre la renuncia a lo que quieres. ¿Y qué es, oh Maestro de Dios, lo que quieres? O sea, si ni siquiera sabemos quién somos, ¿cómo vamos a saber qué es lo que queremos? Así de fácil. ¿Y qué es, oh maestro de Dios, lo que quieres? Nos lo dice con mucho amor el curso, pero es así. Y ni siquiera sabes quién eres, güey. O sea, ¿cómo saber qué quieres? Dice, ¿y a eso le llama sacrificio? Bueno, entonces, ¿y qué es, oh maestro de Dios, lo que quieres? Dios te ha llamado y tú has contestado. ¿Sacrificarías ahora esa llamada? Son muy pocos los que han oído hasta ahora y no tienen a nadie más a quien recurrir sino a ti. No hay otra esperanza en todo el mundo en la que pueden confiar. No hay otra voz en la que todo el mundo sea eco de la de Dios. Si sacrificas la verdad, ellos se quedan en el infierno. Y si ellos se quedan en el infierno, tú no podrás sino quedarte allí con ellos. O sea, vaya, en pocas palabras, cuando tú ya aceptas ser un maestro de Dios, ¿sí? Muchas cosas, ¿sí? Vas a abandonar que antes que tú creías que eso era un sacrificio abandonarlas, ahora las vas a abandonar, pero con gusto, no con dolor. ¿Por qué? Porque ahora cuando tú vas a hacer tu función, es porque sabes que aparte vas a compartirla con un hermano que lo necesita.
Porque si tú no le das ese compartir, si tú no le compartes la palabra, si no le compartes el amor, este hermano siente que se queda en el infierno. Y si él se siente que queda en el infierno, pues nosotros nos quedamos con ellos. Por eso es importante que todo alumno, toda persona que llegue a tu vida, nosotros tengamos la capacidad de liberarnos mutuamente. Sigo. No olvides que el sacrificio es total. No hay sacrificios a medias. No puedes renunciar al cielo parcialmente. No puedes estar en el infierno solo un poco. La palabra de Dios no admite excepciones. Esto es lo que la hace santa y que esté más allá del mundo. Es su santidad la que apunta hacia Dios. Es su santidad la que te mantiene vivo. La niegas cada vez que por la razón que sea, atacas a un hermano. Pues entonces es cuando te separas de Dios. Mas esa separación no es posible. Es una separación que no puede ocurrir. Es una separación, no obstante, en la que sin duda creerás porque habrás dado lugar a una situación imposible. Y en esa situación lo imposible parece ocurrir. Y parece ocurrir a expensas de la verdad. Maestro de Dios, no te equivoques de lo que realmente es el sacrificio. Y recuerda lo que que cada decisión que tomas significa en términos de costes. Lo que significa en términos de costes. Decide en favor de Dios y todo se te dará sin costo alguno. Decide contra Dios y estarás eligiendo lo que no es nada a consta de la conciencia de lo que es todo. ¿Qué quieres enseñar? Recuerda solamente lo que quieres aprender, pues eso es lo único que debe importarte. La expiación es para ti. Tu aprendizaje la reclama y tu aprendizaje la provee. El mundo no te la ofrece. Este sueño no te ofrece nada de eso. Pero aprende de este curso y será tuya. Dios te ofrece su palabra, pues tiene necesidad de maestros. ¿Qué otra manera puede haber de salvar al hijo? ¿Qué otra manera puede haber de salvar al hijo, a su hijo? ¿Cómo vamos? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Aquí ya me hicieron un comentario. Impresionante, ¿no? Impresionante, de verdad. Me encanta leer el manual del maestro porque me recuerda constantemente a todo lo que, cómo me pierdo a veces. Continúo. Pues vamos por la clásica pregunta que todo mundo, ¿cuándo acabará el mundo? ¿Caerá un meteoro? ¿Cómo será? Bueno, pues acuérdense que los mercaderes del caos siempre nos andan amenazando, el mundo se va a acabar de alguna manera y eso obviamente es con la finalidad de que el mundo se mantenga en miedo. Que si la naturaleza, que si se va a acabar el agua, que si la Antártida se está derritiendo, que si los animalitos están acabando, que si las sequías. O sea, el ego le encanta crearnos un mundo ilusorio, un sueño ilusorio, pero además con la amenaza de que va a acabar en la peor manera. ¿A poco no? ¿Sí o no? Ese es el clásico ego que a fuerza hay canciones. A ver, ¿cuál canción? Hay una tropical que dice, el mundo se va a acabar, el mundo Sí, se va cierto. a acabar. Bueno, o sea, aunque no lo crean, o sea, pues ese es lo que decimos, ¿no? O sea, a darle con todo porque este mundo se va a acabar algún día, ¿no? O sea, bueno, pues ahí va. Vamos a ver qué nos dice el manual del maestro en relación a esta pregunta. ¿Cómo acabará el mundo? Y te contesta así. ¿Puede realmente tener fin lo que no tiene principio? El mundo acabará en una ilusión tal como comenzó, o sea, en un sueño. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia, la ilusión del perdón completo, sin excluir a nadie y de una ternura ilimitada, lo cubrirá ocultando todo mal, encubriendo todo pecado y dando fin a la culpabilidad para siempre. Así acabará el mundo al que la culpa dio lugar, pues ahora no tiene ningún propósito y desaparece. El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito, que satisfacen alguna necesidad o de que colman un deseo. Si se perciben como desprovistas de propósito, dejan de verse. Al reconocer su inutilidad, desaparecen. ¿De qué otra manera si no terminan todas las ilusiones? Se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio. Simplemente pasó por alto lo que no tenía sentido. Hasta que el perdón no se complete, el mundo seguirá teniendo propósito. Es el hogar donde nace el perdón. Es el lugar donde nace el perdón, donde crece y donde se vuelve más fuerte y abarcador. Aquí se alimenta, pues es aquí donde se le necesita. Un benévolo Salvador, nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpa parecía real. Este es su hogar porque aquí ciertamente se le necesita. Él trae consigo el fin del mundo. Es su llamada a la, es su llamada
a la que los maestros de Dios responden, dirigiéndose a Él en silencio para percibir su palabra. El mundo acabará cuando todas las cosas que hay en él hayan sido correctamente juzgadas mediante su juicio, o sea, el de Dios. El mundo acabará con la bendición de la santidad sobre él. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. No será destruido, ni atacado, ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de parecer que existe. Ciertamente parece que esto se encuentra muy, pero muy lejos. Cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado, parece ser en efecto, un objetivo a largo plazo. Pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. En el instante en que cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismos, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. Perdonar un solo pecado no es más fácil que perdonarlos todos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo. El maestro de Dios tiene que aprender a pasar por alto, a pasar de largo y dejar atrás. Un pecado que un maestro de Dios perdone completamente puede consumar la salvación. ¿Puedes comprender esto? No, esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. Sin embargo, es la lección final con la que se restaura la unidad. Esto va en contra de la manera de pensar del mundo, pero recuerda que el cielo también lo hace. El mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido completamente. Hasta entonces, algunos fragmentos de su manera de pensar darán todavía la impresión de tener sentido. La lección final que trae consigo el fin del mundo no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado alcance. ¿Cuál es entonces la función del maestro de Dios con respecto a esta lección final? Simplemente tiene que aprender cómo encarar y estar dispuesto, cómo encararla y estar dispuesto a encaminarse en esa dirección. Necesita confiar simplemente en que si Dios le dice que esta es una lección que él puede aprender, es porque la puede aprender. No juzga si es difícil o fácil. Su maestro se la señala y él confía en él, en que él le enseñará cómo aprenderla. Bueno, aquí prácticamente acuérdense que cuando nos estaba explicando cuál era el propósito de los maestros de Dios, y tal cual al principio decía, el propósito de los maestros de Dios es ahorrar tiempo. ¿Para qué? Para que se acabe el mundo. Hasta se podría escuchar que, o sea, para ahora sí que para los pensamientos comunes de la gente, si yo le digo, no, es que el propósito de un maestro de Dios es acabar con el mundo, dice, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Activar una bomba atómica. No, 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 o sea, acortar el tiempo para que este sueño de pesadilla se convierta en un sueño feliz y por fin todos despertemos. Ese es el propósito del maestro de Dios. Entonces, pues fácil, prácticamente el mundo tiene que acabar en un mundo feliz, en un mundo donde todo es bien recibido, aceptado, perdonado. Ese es el propósito del maestro de Dios. Dice, el mundo acabará en alegría porque es un lugar triste. Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. El mundo acabará en paz porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito podría tener el mundo? El mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién podría seguir llorando ahí donde hay risa? Y solo el completo perdón trae a todo esto para bendecir el mundo. Este partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. Convertir el infierno en cielo es la función de los maestros de Dios, porque lo que enseñan son lecciones que reflejan el cielo. Y ahora, siéntate por un momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. No seas arrogante y digas que no puedes aprender su programa de estudios. Su palabra afirma lo contrario. Su voluntad se hará. No puede ser de otra manera. Y da gracias de que así sea. Gracias, Dios, que se va a acabar este mundo. Bueno, ¿cómo van ustedes? ¿Preguntas, comentarios, dudas? ¿Sigo con la pregunta? ¿Cada uno de nosotros será juzgado al final o no? Ay. Pregunta, necesito que me la contesten, si no sigo. ¿Cada uno de nosotros Pues, será juzgado al pero- final? ¿Sí o no? sí, pero de la forma en que Dios lo va a hacer y la forma de que Dios dice es que el Hijo de Dios
es inocente. Eso. Claro que tenemos que ser juzgados, y no como, pero no el juicio común que el ego nos hace creer. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Será cada uno de nosotros juzgado al final? Por supuesto que sí. Nadie puede escaparse del juicio final de Dios. ¿Quién podría huir para siempre de la verdad? Mas el juicio final no tendrá lugar hasta que ya no se le tenga miedo. Algún día cada cual le dará la bienvenida y ese mismo día se le concederá. Oirá su inocencia siendo proclamada por todos los rincones del mundo y éste quedará liberado al aceptar el juicio final de Dios sobre él. Este es el juicio sobre el que descansa la salvación. Este es el juicio que lo liberará. Este es el juicio mediante el cual todas las cosas serán liberadas junto con él. El tiempo se detiene a medida que la eternidad se aproxima y el silencio envuelve al mundo para que todos puedan oír este juicio cerca del Hijo de Dios. Este es el juicio de Dios, ¿sí? Hacia su Hijo. Santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras por siempre en paz en el corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo ahora? ¿Y dónde el pesar? Maestro de Dios, ¿es este el juicio que tienes acerca de ti mismo? ¿Crees que es completamente cierto? No, todavía no, todavía no. Mas ese sigue siendo aún tu objetivo, la razón por la cual estás aquí. Tu función es prepararte para poder oír este juicio y reconocer que es verdad. Basta con que lo creas completamente durante un solo instante para que vayas más allá de la creencia a la certeza. Un instante que pases fuera del tiempo puede suponer su fin. No juzgues, pues solo te juzgas a ti mismo y así no haces sino demorar el juicio final. Maestro de Dios, ¿cuál es tu juicio acerca del mundo? ¿Has aprendido ya a hacerte a un lado y oír la voz del juicio dentro de ti? O sea, la voz del Espíritu Santo, o sea, el juicio del Espíritu Santo dentro de mí. ¿O todavía intentas usurpar la función de Dios o del Espíritu Santo? Aprende a quietarte porque su voz se oye en la quietud y su juicio les llega a todos los que se hacen a un lado y escuchando apaciblemente lo esperan. Esto es clave, maestros. Si nosotros invertimos la palabra juicio final por final del juicio, pues a eso se refiere. Cuando nosotros dejemos de juzgar, entonces viene el juicio final o el final del juicio. O sea, todo mundo deja de juzgar. Entonces el único que juzgaría sería Dios a través del Espíritu Santo, diciendo que el Hijo de Dios es inocente y que el pecado jamás existió. Ese es el juicio real. Tú que a veces estás triste y a veces enfadado, tú que a veces sientes que no se te da lo que te corresponde y que tus mejores esfuerzos se topan con falta de aprecio, incluso desprecio, abandona esos pensamientos tan necios. Son demasiados niños e insignificantes como para que sigan ocupando tu santa mente ni un solo instante más. El juicio de Dios te espera para liberarte. ¿Qué puede ofrecerte el mundo independientemente de cómo juzgue sus regalos? ¿Que tú preferirías tener? Serás juzgado y juzgado con equidad y honestidad. Dios no conoce el engaño, sus promesas son seguras. Recuerda solo eso. Sus promesas garantizan su juicio y solo este será aceptado al final. Tu función es hacer que este final llegue cuanto antes. Tu función es conservar su juicio en tu corazón y ofrecérselo a todo el mundo para así mantenerlo a salvo. Ese es el propósito del Maestro de Dios, compartir el juicio de Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Ya se entendió por qué es que sí todos seremos juzgados al final? Obviamente, pues seremos juzgados al final. Tenemos que escuchar forzosamente la palabra de Dios que diga, el Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Imagínate que de verdad llegara el Espíritu Santo, Dios, Cristo, y te diga, Hijo de Dios, eternamente bendito, eres santo, eso que tú crees que existió, que pecaste y todo el rollo, solamente ocurrió en sueños. Por eso hay una parte, creo que es el capítulo 16, que dice, el Hijo de Dios no necesita ser perdonado, sino despertado. En sus sueños pecó, pero nunca existió. Entonces, pues es por eso que somos inocentes. ¿Vamos? Sigo, son 7:30, tenemos media hora para seguir avanzando. ¿Nadie tiene alguna pregunta, comentario?
Sigo entonces. Número 16. ¿Cómo debe pasar el día el maestro de Dios? Para un maestro de Dios avanzado, esta pregunta es irrelevante. No tiene un programa fijo, pues las lecciones se cambian de día en día, pero el maestro de Dios está seguro de una sola cosa. Las lecciones no cambian al azar. Al darse cuenta de esto y entender que es verdad, el maestro descansa felizmente. Se le dirá cuál ha de ser su papel hoy, mañana y siempre. Y aquellos que comparten ese papel con él lo encontrarán de manera que puedan aprender juntos las lecciones de ese día. Nadie de quien él tenga necesidad estará ausente. No se le enviará a nadie que no tenga un objetivo de aprendizaje ya establecido y que pueda aprender ese mismo día. Para el maestro de Dios avanzado, esta pregunta es por consiguiente superflua. Ya fue planteada y contestada, y él se mantiene en continuo contacto con la respuesta. Ya está listo y ve desplegarse ante él, seguro y libre de obstáculos, el camino que tiene que recorrer. A mí me llega aquí una parte en la que le preguntan los discípulos a Jesús, Maestro, ¿qué vamos a hacer mañana? Y Jesús le responde, mañana lo sabremos. ¿Eh? Esto es Sí, clave. Nosotros, nosotros nos gusta, nos encanta controlar el día, agendarlo, tenerlo estructurado. Y un maestro de Dios avanzado sabe que todo lo que ocurra en su día, a través de los hermanos que lleguen a él, es lo que él tiene que hacer. Entonces, un maestro de Dios no planea nada, no tiene estructuras, porque las estructuras, los planes, la agenda es una limitación. Por tanto, el maestro de Dios es libre. Su tiempo vive en el ahora. Lo que ocurre en ese momento, llega un hermano, oye, mira que vamos, esto, adelante. Y no tiene miedo. Obviamente, las personas que todavía se encuentran bajo una estructura de que tienen que entrar a tales horas a trabajar, cerrar el negocio, hacer esto, lo que tú quieras, pues vivimos bajo una estructura del tiempo. Pero cuando tú te sales de toda esa estructura, empiezas a experimentar una libertad y además, sobre todo, si te dejas guiar por el Espíritu Santo. Se podría decir que yo, Alejandro, en mi caso personal, yo tengo una estructura solamente ya mínima de 2 horas de lunes a jueves. O sea, yo solamente, lo único que yo hago es dar clases de lunes a jueves de 6 a 8. Digo, incluyendo la que estoy dando ahorita. Y de ahí en fuera, mi día pasa como tenga que ser. O sea, no tengo una estructura. El día se va dando y eso es una gran libertad, porque ya no te riges con el tiempo, ya no estás esclavizado al tiempo. Entonces ya es lo que tenga que ser. Entonces, por eso en el párrafo anterior dice el tiempo, el de cómo acabará el mundo, dice, para un maestro de Dios, el tiempo se detiene. Y en efecto, sobre todo si utilizas el instante santo, el tiempo se detiene, empieza a convertirse en eternidad. Pero vamos para allá. Dice, pero ¿qué ocurre con aquellos que todavía no han alcanzado la certeza que él posee? Dice, ellos aún no están listos para una falta de estructura así. ¿Qué es lo que tienen que hacer para aprender a entregar el día a Dios? Hay algunas reglas generales a seguir, aunque cada cual debe usarse a su manera como mejor pueda. Las rutinas como tales son peligrosas porque pueden convertirse fácilmente en dioses por derecho propio y amenazar los mismos objetivos para las que fueron establecidas. Se puede decir, por lo tanto, que en términos generales es mejor comenzar el día bien. Si se comenzó mal, no obstante, siempre es posible volver a empezar. Con todo, es obviamente ventajoso comenzarlo bien y de esta manera ahorrar tiempo. Dice, en un principio es aconsejable pensar en función del tiempo, ¿sí? Aunque este no es de ningún modo el criterio esencial, probablemente es el más fácil de observar al principio. Inicialmente se hace hincapié en ahorrar tiempo, que si bien sigue siendo importante a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, se recalcará cada vez menos. O sea, el tiempo cada vez menos va a ser importante. De entrada, podemos decir con seguridad que el tiempo que se dedica a comenzar el día bien, ciertamente ahorra tiempo. ¿Cuánto tiempo debe emplearse en ello? Eso depende del mismo Maestro de Dios, quien no puede adjudicarse a sí mismo ese título hasta que haya completado el libro de ejercicios, ya que estamos aprendiendo dentro del marco de referencia de este curso. Dice, después de haber finalizado las sesiones de práctica más estructuradas contenidas en el libro de ejercicios,
La necesidad individual será el factor determinante. Bueno, aquí el curso de milagros menciona que todavía uno mismo a sí mismo no se puede adjudicar el papel de maestro de Dios hasta que no hayas terminado el libro de ejercicios. Es el libro donde se sube una lección por día durante todo un año. Entonces, vaya, prácticamente una persona que haya empezado con las lecturas del curso y a practicar el plan de estudios, mínimo le dura un año. A partir de ahí ya puede decirse a sí mismo maestro de Dios. Sin embargo, una persona que ya terminó el libro de ejercicios y que ya logró todos los ejercicios, vaya, una o varios años, digo yo, por ejemplo, llevo como 9 años haciéndolo, año con año, unos años más comprometido que otros, pero llevo 9 años. Eso no significa que yo no pueda ver a un hermano como maestro de Dios, aun cuando ese hermano no sepa ni siquiera de la existencia del curso de milagros. ¿Sí me explicó? O sea, uno puede ver a todos como, ya como un maestro. Ese es el propósito. Ujú. Aunque ese hermano a sí mismo no sea consciente y aunque sea consciente del curso, aún así no se pueda poner la etiqueta como maestro de Dios. Lo que sí es que podemos hacer es aceptar ser un maestro de Dios. Y eso es importante que a partir de que tú aceptes, si estás haciéndolo bajo la referencia del marco de estudio del curso Milagros, entonces, pues sí es importante que hagas el libro de ejercicios. Continúo con esto. Dice, este curso es siempre práctico. Es posible que el maestro de Dios no se encuentre en una situación que sea propicia pasar unos minutos en un estado de quietud nada más al despertarse. Si ese es el caso, que recuerde tan solo que su elección es pasar un rato con Dios lo antes posible y que lo haga. La cantidad de tiempo que le dedique no es lo más importante. Uno puede fácilmente pasarse una hora sentado inmóvil con los ojos cerrados y no lograr nada. O bien puede con igual facilidad dedicarle a Dios solo un instante y en ese instante unirse a Él completamente. Quizá la única generalización que pueda hacerse al respecto es la siguiente. Dedica un rato, lo antes posible después de despertarte, a estar en silencio y continúa durante 1 o 2 minutos más después de que haya comenzado a resultarte difícil. Probablemente descubrirás que la dificultad disminuye y desaparece. En caso de no ser así, ese es el momento de parar. Nos despertamos por la mañanita, hacemos nuestra oración, ¿sí? Si vemos que no conectamos, que nos está haciendo difícil, volvemos de nuevo, incluso un poquito como a relajarnos, esperamos 1 o 2 minutos y si vemos que esa dificultad no desaparece, esa incomodidad o esa distracción, ese es el momento de parar. No tenemos que forzarlo, ¿se entiende? Dice, por la noche se debe seguir el mismo procedimiento. Tal vez tu periodo de sosiego deba ser temprano en la noche. Si no te es posible hacerlo inmediatamente antes de irte a dormir, no es aconsejable hacerlo acostado. Es mejor estar sentado en cualquier postura que prefieras. Habiendo completado el libro de ejercicios, seguramente habrás llegado a algunas conclusiones al respecto. Si te es posible, un momento apropiado para dedicárselo a Dios es justo antes de irte a dormir. Esto pone a tu mente en un estado de reposo y te aparta del miedo. Si te resulta más conveniente hacerlo más temprano, asegúrate al menos de no olvidarte pasar un rato, aunque sea solo un momento, en el que cierras los ojos y piensas en Dios. Hay un pensamiento en particular que debe recordarse a lo largo del día. Es un pensamiento de pura dicha, de paz, de liberación ilimitada, ilimitada porque todas las cosas se liberan dentro de él. Crees que has construido un lugar seguro para ti mismo. Crees que has forjado un poder que te puede salvar de todas las cosas aterradoras que ves en sueños, pero no es así. Tu seguridad no reside en ti, ahí mismo en ti. A lo que renuncias es simplemente la ilusión de que puedes proteger tus ilusiones. Ese es tu temor y solo ese. Qué insensatez estar atemorizado por nada en absoluto. Tus defensas son inservibles, pero tú no estás en peligro. No tienes ninguna necesidad de ellas. Reconoce esto y desaparecerán, y solo entonces aceptarás tu verdadera protección. Cuán fácil y tranquilamente transcurre el tiempo para el Maestro de Dios que ha aceptado su protección. Todo lo que antes hacía en nombre de su propia seguridad ha dejado de interesarle, pues está a salvo y sabe que lo está. Tiene un guía que no le ha de fallar. No es necesario que haga distinciones entre los problemas que percibe, porque aquel, o sea, Dios, a quien acude, con todos ellos, reconoce que no hay grados de dificultad en su resolución. Digo, Dios o el Espíritu Santo.
Está tan a salvo en el presente como lo estaba antes de que su mente aceptase las ilusiones y como lo estará cuando las haya abandonado. Su estado no cambia con el momento o el lugar porque estos son uno y lo mismo para Dios. En esto reside su seguridad, no tiene necesidad de nada más. Bueno, esto habla acerca de que obviamente cuando tú empiezas con Dios, durante el día todo tu pensamiento está en Dios, muy incluso haciendo las lecciones y terminas con Dios, tú sabes que tu seguridad no tiene que ver con el lugar donde te coloques, a donde vayas o mil cosas que nos encanta hacer. Simplemente estás en Dios y tú sabes que, que todo está bien, que todo está en paz, que no hay nada de qué defenderte. Por eso dice, en mi indefensión radica mi seguridad. Dice, con todo, habrá tentaciones a lo largo del camino que el Maestro de Dios aún le queda por recorrer y tendrá necesidad de acordarse a sí mismo durante el transcurso del día que está protegido. ¿Cómo puede hacer eso? Especialmente en aquellos momentos en que su mente esté ocupada con cosas externas. Lo único que puede hacer es intentarlo y su éxito dependerá de la convicción que tenga de que va a triunfar. Deberá tener absoluta certeza de que su éxito no procede de él pero que le será dado, pero que se le dará en cualquier momento, lugar o circunstancia que lo pida. Habrá ocasiones en que su certeza flaqueará, y en el momento en que esto ocurra, el Maestro de Dios volverá a tratar como antes de depender únicamente de sí mismo. No olvides que eso es magia, y la magia es un pobre sustituto de la verdadera ayuda. No es lo suficientemente buena para el Maestro de Dios, porque no es lo suficientemente buena para el Hijo de Dios. ¿Qué nos dice este párrafo? Cuando el Maestro de Dios esté durante el día, aun cuando a veces estemos en un estado meditativo, muchas veces tenemos adversidades, situaciones que parecen ser externas, desde cosas graves, podrían ser o muy sencillas, desde que si, no sé, cualquier cosa, que si te robaron, que si te perdiste, que si alguien te hizo algo, o sea, lo que ocurra, ¿no? Te tocó una mala cara en un, no sé, donde fuiste a pedir un servicio, lo que sea te llegó tarde la pizza, o sea, mil cosas, ¿se entiende? O sea, el maestro de Dios puede caer en la tentación en cualquier momento. Simplemente decir que eso es una ilusión, o sea, no engancharte con esas situaciones es lo que hace que, que tú sigas en tu centro, que sepas que son ilusiones, que tú digas, yo lo acepto todo. Y entonces, muchas veces cuando flaqueamos, ¿qué sucede? Lo queremos resolver nosotros. O sea, el yo, el ego, yo lo voy a resolver. O sea, tienes una situación y lo quieres resolver. Y se te olvida que lo tienes que dejar en manos del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, por eso te dice, si tú lo quieres hacer por tu cuenta, no olvides que eso es magia. Y la magia es un pobre sustituto de la verdadera ayuda. Lo dice aquí abajo. Evitar la magia es evitar la tentación, pues toda tentación no es más que el intento de sustituir la voluntad de Dios por otra. Estos intentos pueden parecer ciertamente aterradores, pero son simplemente patéticos. No pueden tener efectos, ya sean buenos o malos, sanadores o destructivos, tranquilizadores o terroríficos, gratificantes o que exijan sacrificio. Cuando el Maestro de Dios reconozca que la magia simplemente no es nada, habrá alcanzado el estado más elevado. Todas las lecciones intermedias no hacen sino conducirle ahí y facilitar el que este objetivo esté más cerca de reconocerse, pues cualquier tipo de magia, sea cual sea su forma, es simplemente impotente. Su impotencia explica por qué es tan fácil de escapar de ella. Es imposible que lo que no tiene efectos pueda aterrorizar. O sea, repito, aquí el curso cuando se refiere a magia, se refiere a cuando nosotros por nuestra propia cuenta queremos resolver o hacer las cosas. ¿Se entiende? Magia es todo lo que esté en contra de la voluntad de Dios. Es ilusión, es un pensamiento mágico o acciones mágicas. Dice, no hay nada que pueda sustituir la voluntad de Dios. Dicho llanamente, a este hecho es al que el Maestro de Dios dedica su día. Cualquier otro sustituto que acepte como real tan solo puede engañarle. Mas esta, mas está a salvo de cualquier engaño si así lo decide. Quizá necesite recordar, Dios está conmigo, no puedo ser engañado. Quizá prefiera usar otras palabras,
o una sola o ninguna. En cualquier caso, debe abandonar toda tentación de aceptar la magia como algo verdadero y reconocer que no solo no es aterradora, ni pecaminosa, ni peligrosa, sino que simplemente no es nada. Al estar arraigada en el sacrificio y la separación, que no son más que dos aspectos de un mismo error, el maestro de Dios elige simplemente renunciar a todo lo que realmente nunca tuvo, y a cambio de ese sacrificio se le restaura el cielo en su conciencia. O sea, nosotros, nuestra única función es aceptar la voluntad de Dios, aceptar la expiación para nosotros mismos. Si no aceptamos la voluntad de Dios o queremos sustituir la voluntad de Dios por otra cosa, o creemos en otra cosa que no sea la voluntad de Dios, ya estamos aceptando la magia. Porque lo único real es la voluntad de Dios. Entonces, si lo único real es la voluntad de Dios, entonces estamos aceptando ilusiones. Y aceptar ilusiones es aceptar la magia. Y aceptar la magia es caer en la tentación. Vaya, en pocas palabras, caer en la tentación significa hacer real las ilusiones. ¿Se entiende esta parte? Espero que se entienda. Vamos por el siguiente párrafo y creo que es el último de este. Dice, ¿no te gustaría hacer un intercambio así? O sea, restaurar el sacrificio por la conciencia del cielo. El mundo lo haría gustosamente si supiera que se puede. Los maestros de Dios son los que deben enseñarle que sí se puede. Por lo tanto, su función es asegurarse de que ellos mismos lo han aprendido. No hay otro riesgo durante el día excepto el de poner tu confianza en la magia, pues solo eso conduce al dolor. No hay más voluntad que la de Dios. Sus maestros saben que esto es así y han aprendido que todo lo demás es magia. Lo que mantiene viva la creencia en la magia es la ilusión simplista de que la magia funciona. Los maestros de Dios deben aprender a detectar las diversas formas de magia a lo largo de todo el entrenamiento, cada día y cada hora, e incluso cada minuto y cada segundo, y a percibir el hecho de que no tienen sentido. Cuando se les deja de temer, desaparecen. Y así se vuelven a abrir las puertas del cielo, y su luz puede volver a irradiar sobre la mente que se encuentra en paz. Muy bien. Hasta aquí le vamos a parar, me parece, porque no creo que en 10 minutos terminemos este que está súper poderoso. Entonces, ¿cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Y además, siento que hay mucho que procesar. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten corazones? ¿Cómo se sienten hermosuras? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Hola, Vicky. Hola, yo ando como David, pero de feliz. Yo quería llorar de felicidad. Claro, claro, ¿no? Es que el curso te desengaña de las ilusiones del ego y cómo nos han creado, formado, ¿no? O cómo hemos optado por la mente del ego, por la locura. Nos hemos creído la locura del ego. Pero bueno, estamos aquí precisamente para compartir esto. Y el propósito de compartírselos, hermanos, es para que lo compartan, ¿sí? No, no, repito, no tienen que ir de puerta en puerta como si estuvieran, predicando, ¿no? Y si por alguna razón llegan a mi puerta, por favor, concurso milagros que sea con un vinito, ¿eh? Por favor, otra cosa, ahí sí ya cambia la cosa, ¿no? No, no es cierto. Pero compartir la palabra de Dios, muchas veces no tienes ni siquiera que compartir la palabra de Dios. ¿Entiendes? Hoy me llamó la atención algo muy curioso. Venía yo precisamente aquí a hacer una lectura porque yo tengo una lectura que empiezo desde temprano. Hoy empecé con otra lectura antes de ustedes, o sea, dos personas antes de este grupo, en diferentes tiempos les di lectura. Y cuando venía para acá venía un poquito a prisa, entonces me tocó tomar un taxi. Y le digo al taxista, hola, ¿cómo estás, hermano? Siempre me gusta a mí hacerle plática a todo mundo, ¿no? Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Le digo, ¿qué hace un taxista seduciendo la vida? Y se rió y me dice, no, 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 dice, aquí estoy y dice, pues ya sabes, con la precaución, dice, ha habido varias cosas de delincuencia y bla, 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 ¿no? Y y le digo, pero hermano,
dime una cosa, ¿a ti te han asaltado? ¿Has vivido alguna situación dolorosa? Y dice, no, 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 la verdad no. Digo, entonces, ¿por qué aceptas cosas que no te han pasado? ¿Y por qué no cambias tu mentalidad? Le digo, ¿por qué no piensas en lugar de estar pensando en delincuencia? ¿Por qué no piensas en que Zihuatanejo es un paraíso, que Zihuatanejo es puro amor, en que te vas a encontrar con puras personas? Le digo, entrégaselo a Dios, así de fácil. Le digo, mira, si tú pierdes la memoria, digo, le dije, si tú pierdes la memoria y no sabes quién eres, le digo, obviamente, aunque te muestren todas las pruebas que te digan, tú eres fulano de tal, aquí está tu credencial, tu acta, si tú no aceptas quién eres, pues nunca vas a recordar quién eres, ¿estamos de acuerdo? Vaya, en pocas palabras, la aceptación es la ley de la existencia. Le digo, ¿por qué estás aceptando delincuencia? Nada más porque has escuchado personas que les fue mal. Si te fijas, tú ya estás aceptando la delincuencia como un hecho real. Por tanto, esa va a ser la ley de su existencia. Te digo, ¿no te gustaría mejor aceptar los milagros? En lugar de pensar en eso, acepta milagros. Le digo, acepta milagros, le digo, porque la aceptación del milagro es la ley de su existencia. Y dime tú, ¿qué puede haber algo que pueda limitar un milagro? No hay nada en este mundo que limite un milagro. Por eso ni la ciencia puede reconocer ni explicar un milagro. Y se queda así como, ¿cierto, verdad? Le digo, sí, claro, las remisiones espontáneas, las curaciones espontáneas. La ciencia no lo sabe, no, ni lo puede explicar, porque los milagros están hechos precisamente para romper las leyes del mundo, del sueño, de la Matrix. Obviamente se lo decía con otras palabras, ¿no? Le digo, entonces, acepta milagros. Y entonces vas a empezar a ver en tu vida más milagros. Les digo, de por sí ya somos un milagros por ser hijos de Dios. Le digo, ¿sí o no? Dice, no, pues sí. Digo, ah, pues acepta milagros. Le digo, es muy arrogante pensar que los milagros puedan estar limitados por las mismas leyes que vino a abolir. Y luego te voy a decir por qué es arrogante. Porque si tú limitas el milagro o tú crees que el milagro está limitado, es como si dijeras que Dios está limitado. Y dime tú si Dios es alguien que está limitado. Y me dijo, no, no, pues no, Dios lo es todo. Ah, entonces, pues acepta milagros. No aceptar los milagros en tu vida es ser arrogante. No aceptar la voluntad de Dios es arrogancia. Hay que ser humildes, le digo, acepta los milagros. Y dice, sí, cierto. Digo, ah, muy bien, gracias. Bueno, ahora sí, ¿qué hace un taxista seduciendo a la vida? Le digo, seduce a la vida, dile que todo es un milagro a tus pasajeros, a todo mundo. Y obviamente, pues, empieza a cambiar el chip. Y entonces, hermanos, no tuve que sacar el libro cuando me dijo, no, pues es que mira, aquí todo preocupado por la delincuencia. En ningún momento le dije, no, ¿cómo crees? El libro dice esto y por la nuca, no, pues no. Obviamente, le hablas con amor, le hablas con, porque estás compartiéndolo, ¿sí? Se dio la oportunidad de hablar de Dios porque vi una crucecita ahí colgado en su retrovisor. Y dije, "Ah, cree en Dios. Son las señales, ¿se entiende? Por eso dice el curso Milagros. No tienes que ir tú a hacer nada. El mismo Espíritu Santo te dirá con quién. Me puso un taxista, me dijo con quién tengo que hacer mi función, así de fácil. ¿Se entiende esa parte? No es tan difícil. Es más, se los digo de esta manera. Toda persona, desde que se despiertan hasta que se duermen, hagan hoy un recuento de cuántas personas, cuántos rostros vieron hoy, desde que se despertaron hasta que se vayan a dormir. Desde clientes, personas que simplemente van caminando y los vieron por ahí, personas que viven con ustedes, hijos, pareja, etcétera. Muchas. Bueno, pues todas esas personas, todos esos hermanos, son los que Dios nos manda para hacer nuestra función. Con ellos. Y entonces en la noche, a mí como me gusta de costumbre, bueno, no costumbre, como una de las cosas que a mí me gustan, es que en la noche hago un recuento, un inventario de todos los hermanos en los que yo me proyecté como cuerpo y me perdono con ellos, aun cuando no los conozca, ¿eh? Pude haber ido al súper, a la tienda, y nada más decir buenos días, y hay una persona volteó, buenos días. Pues aunque no lo crean, con ese hermano me tengo que perdonar. Y entonces hago mi trabajo de perdón en la noche. Ya estoy haciendo mi función. Habrá algunos que simplemente un pensamiento, habrá otros que puedas platicar con ellos, habrá otros como con ustedes que estamos incluso leyendo la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaría? Vean,
Vean el cambio que va a ocurrir en sus vidas si lo hacen de esa manera. Para eso es la oración, para el perdón. Dijera el curso, si tu hermano no te ha hablado de Cristo, es porque tú no le has hablado de él. ¿Sí? Bueno, voy a leer los comentarios y ahorita vamos a escuchar también a nuestro hermanito David. Dice, es maravilloso el manual del maestro, definitivamente, me dieron ganas de llorar, a mí también. Me encantan los análisis de las lecturas, muchas gracias, gracias Mónica. Dice, para ser maestro de Dios es dejar la locura del ego, pero en lo personal estoy aún en la ilusión, en muchas prácticas que hago diariamente, resetearme. Conmigo es que mis parejas son ajenas por completo a este tipo de temas, casi casi por llamarlos ateos. Me cuestiono qué es mi trabajo con ellos. Esto lo digo en relación al tema de compartir. Muy bien, Sol. Ahorita te explico. Dice, bonito ejemplo el que nos comparte, Sales. Gracias. Aceptar los milagros es genial. Gracias, Andy. Bueno, este, primero Carmen, Sol, y ahorita voy contigo, David. ¿Sale? Perdón. Muy bien. Dice, ser maestro de Dios es dejar la locura del ego, pero en lo personal aún estoy en la ilusión. Todos seguimos en la ilusión, pero tenemos que utilizar las cosas del tiempo y del ego como un medio para recuperar el amor o de Dios. El ego, ya lo habíamos platicado la vez pasada, el ego es inexistente, es algo que nosotros hemos inventado. El curso dice, en cierta parte del libro, tú te hemos hablado del ego como si fuera una entidad independiente de ti, como si fuera una vida, tuviera vida propia. Dice, te lo hemos explicado porque es la forma de examinarlo, pero el mismo curso te dice, pero no te confundas, hay una diferencia entre analizar y examinar. Al ego no se le debe de examinar, porque si tú, digo, no se le debe de analizar, perdón. Si al ego se le analiza, entonces el análisis del ego es creer que el ego entonces, al analizarse, se puede entender su locura. Y si creemos que se puede entender la locura del ego, entonces creemos que puede ser entendible y por tanto existe. Y si existe y se entiende el ego, creemos que lo podemos amar y entonces lo hacemos real. Dice, en cambio, al ego se le examina, se le evalúa para comprender que es una locura que nosotros mismos hemos inventado. Por tanto, una vez que se examina el ego, nosotros tenemos que llevar a juicio al ego y declararlo inexistente. Entonces, muchas veces cuando caemos en trampas del ego, en lugar de decir, este ego, como si fuera algo externo, no, no, no. Simplemente decir, tengo derecho a los milagros. En lugar de decir, aquí el ego me hizo una jugada, es tengo derecho a los milagros. ¿Por qué? Porque estás deshaciendo al ego y estás permitiendo que entre la luz. La oscuridad no se puede analizar, ¿estamos de acuerdo? La oscuridad no se analiza. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia total de luz. ¿Qué pasa cuando llega la luz? Tampoco la luz ataca la oscuridad, simplemente las desvanece. Entonces, nosotros permitir que entre el milagro, permitir que entre el Espíritu Santo, es desvanecer automáticamente el ego. Nosotros, ni siquiera nosotros lo tenemos que hacer, nosotros simplemente dejamos que pase. Sol, para la cuestión de las parejas o hermanos que son ateos, ¿qué te están mostrando? ¿Qué te muestran? ¿Alguien quiere aportar algo? Que ¿Qué todavía estás? a uno le falta fe o confianza. Por eso Exacto. vemos este tipo de personas, porque me refleja que a mí todavía me está faltando esa confianza en el Espíritu Santo o en Dios. Bueno, Sí, yo así lo veo. exactamente. Por supuesto que sí. Ese hermano, ¿sí? No es que sea ateo. Ese hermano simplemente le tiene miedo a Dios y por tanto cree que lo odia. Realmente, si pudiéramos comprender que los ateos no existen, porque hay muchos ateos que hablan más de Dios que aquellos que sí creen en Dios, ¿eh? Digo, aunque hablen despectivamente de Dios, diciendo que no existe, pero hablan más de Dios que aquella persona que sí dice que cree en Dios. Entonces, por lo tanto, creer o no creer en Dios no es importante, es irrelevante, porque a Dios solamente se le puede conocer. Entonces, un ateo que diga, yo no creo en Dios, ah, caray, pues mira, te la pasas tanto hablando de algo que no existe, que realmente para que tú digas, puedas negar algo, es porque primero lo debiste haber conocido.
Yo no puedo negar este celular a menos de que no lo haya conocido antes, sino que voy a negar. No puedes negar algo que no existe. Tienes que negar algo que existe. Entonces, lo niegas porque lo conoces. El asunto está en que tenemos miedo de Dios o no tenemos la fe completa en Dios todavía. Y estos hermanos que llegan poniéndose la etiqueta de soy ateo, yo, Dios, la verdad, no sé qué, es porque me están mostrando o me estoy proyectando todavía mi falta de fe o mi falta de perdón con Dios. Entonces, cariño, pues ahorita, a través de tu pregunta, pues es algo que también aquí nosotros nos tenemos que perdonar. Estos hermanos, todavía hay gente en el mundo, ¿sí? Que no creen en Dios porque todavía es esa parte de nosotros que está muy oculta en la que todavía le tenemos algo de miedo a Dios y esa es la que tenemos que perdonarnos. Entonces, acepto la expiación para mí mismo, a fin de compartirla con estos hermanos que creen que no existe Dios o que le tienen miedo a Dios. David, perdón, ¿ibas a comentar algo? Gracias a ti, Eh, cariño. sí, bueno, sí, de respecto ahorita a lo que hicimos la lectura del manual del maestro, sí me dieron ganas de llorar por la lectura, ¿no? Porque llevo 8 días que pasé una situación muy complicada, se terminó una relación de 5 años y me vine a mi casa, ¿no? Entonces, hace rato que estaba terminando de escombrar mis cosas, instalándome de nuevo, me dieron ganas de llorar y me sentí muy vacío, por así decirlo. Entonces, ahorita que retomamos otra vez la lectura, pues caí otra vez que ya llevo un día que no he hecho la oración con Dios, no me he acercado, y ahorita que volví a estar con Él, pues sí me sentí un calorcito que me llegó desde la cabeza e invadió todo mi cuerpo, y me siento otra vez, y sí, me dieron ganas de llorar, y me siento más tranquilo. Ujú. Gracias, hermano, Sí. por compartir. Realmente eh, es una experiencia, por eso el curso es una experiencia. No es, y por eso, como dice el curso, ¿no? Este curso no se enfoca en una teología, ¿no? Se enfoca en la experiencia, se enfoca en la práctica. Es importante leer, así como lo estamos haciendo ahorita, pero las lecciones o poner en práctica por medio de la oración o el instante santo, que ya algún día lo leeremos todos, es parte de la experiencia que todo mundo tiene que tener. Repito, a Dios no se le tiene que creer o no creer, a Dios se le conoce, ¿sí? Por eso no se puede, por eso el amor no se puede enseñar, ¿sí? Porque el amor no se puede enseñar y no se puede aprender porque no ha habido un solo instante que no lo hayamos conocido. Nosotros somos el amor, solo que no lo recordamos. ¿Dudas, comentarios? Amigo, Pero, yo, dime, a ver, hermosa. amigo, hace rato dijiste que cuando vas a un centro comercial y tal, te encuentras a alguien o en la calle incluso, tú saludas y te perdonas a ti mismo a través de tu hermano, algo así, sin saber lo que pueda ocurrir con determinada persona, ¿es así? Como lo dijiste. Ok. Es que, bueno, es que no tengo como un programa organizado de pensamiento en que yo diga tengo que hacer esto rígido. O sea, lo que se me Sí, venga en ese momento le pido al Espíritu Santo, o sea, entrego mi día y hay veces que simplemente digo, somos inocentes en mi mente. Eh, elijo el perdón para los dos, elijo la expiación, te entrego este instante santo. O sea, es que depende de lo que me nazca en ese momento. ah, Ajá. entonces ya lo tienes como un hábito, ves a alguien e independientemente de lo que ocurra o no ocurra, tú solicitas perdón a través de tu hermano porque sabes que hay algo por ahí que no, de lo que no estás consciente y que te tienes que perdonar. ¿Es así? Sí, porque de incluso el simple hecho de verte como cuerpo me está proyectando que todavía me tengo que perdonar porque me estoy creyendo cuerpo. Y al creerme cuerpo significa que todavía siento que soy culpable. ¿Por qué? Porque me encuentro separado, ¿sí? En este sueño, a través de este perceptor, ¿sí? Y sigo viendo cuerpos. Es un poquito complejo de entenderlo de primera instancia, pero recuerden, Dios es amorfía. Dios no tiene forma. El espíritu no tiene forma. Por tanto, cuando nosotros nos separamos
en la ilusión de la separación y creamos este mundo ilusorio, material, físico, con formas, entonces el simple hecho de hacer este mundo es a lo que se le atribuye el llamado pecado original, la creencia de la separación de Dios, que estamos usurpando su lugar, creando un mundo adverso a la voluntad de Dios. Y dentro de ese mundo estamos creando cuerpos, porque para que el mundo pueda ser percibido, tiene que haber un perceptor. Ese perceptor es el héroe del sueño, esta botarga. Entonces, mientras yo siga viendo con los ojos del cuerpo y vea cuerpos, me siguen mostrando que sigo en este sueño del cual yo he sido co-creador para estar separado de Dios. Cuando tú ya te perdonas y obviamente recuerdas que somos el amor, entonces no solamente por compartir perdón, sino compartir la palabra, porque le recuerdas a tus hermanos que cada uno de nosotros somos el amor mismo, entonces ahora sí tú ya no solamente se trata de sentir amor, te conviertes en el amor. Y cuando te conviertes en el amor, entonces te conviertes en amorfía, lo que sería la iluminación o Cristo. Entonces, hasta ese momento es cuando ya te perdonaste. Por eso es que Jesús, cuando dicen Jesús, vio un mundo perdonado y por ende, al verlo perdonado, porque su perdón lo extendió y al perdonarse él mismo, dejó de ser cuerpo, se convirtió en Cristo. Gracias, amigo. Entonces, retomando esto que tú estás comentando y eh, quiero tomarme el atrevimiento de tomar el ejemplo del chico que acaba de pasar con una problemática. Y asociando lo que tú acabas de decir, entonces tendría yo que perdonarme las memorias que comparto o lo que sea como se llame con esta persona por el sufrimiento que él está viendo en, en este holograma, lo que está viviendo, porque hay algo que a mí me está resonando y hay algo que yo comparto con él, esa memoria o no sé cómo se llame. Sí, aunque fíjate que, por ejemplo, aquí David nos comentó algo interesante. Pues Nos no. compartió una situación dolorosa y en esa situación dolorosa, nosotros, el perdón no es me perdono por la situación dolorosa que comparto con David, porque si no es una trampa del ego. A esto es a lo que se le llama la falsa empatía. La falsa empatía, que la toma el ego, es cuando yo me identifico con el dolor o el sufrimiento de mi hermano. Si yo me identifico con el dolor y el sufrimiento de mi hermano, entonces estoy haciendo real su dolor y su sufrimiento. Entonces yo no me tengo que identificar con mi hermano y decir, ay, hermano, pobrecito, en mi mente, ¿no? Me perdono porque yo también soy parte de lo que él hizo. No, aquí la expiación es yo simple y sencillamente no identificarme o no empatizar con su dolor, porque precisamente lo que busca el curso es que nosotros no empaticemos con el sufrimiento. Si yo empatizo con el sufrimiento, estoy empatizando con una ilusión y por tanto estoy haciendo real la ilusión y eso ya es caer en la tentación junto con él. Lejos de ayudarlo a la expiación, lo estoy condenando. Voy Leti, ¿eh? Termino la idea para ahorita te paso la. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Un hermano me dice, tengo tal situación, ¿qué es él? Un mensajero, un ángel que me viene a decirme, Alex, tienes que perdonarte esto, tienes que entregar esto al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Espíritu Santo, te entrego esto para que tú lo juzgues, tú lo examines, lo conviertes en un medio para la paz, para el perdón, o también, si quiero hacer algo mucho más rápido, simplemente digo, deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mi hermano David, en este ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué hago yo? Me libero y libero a mi hermano. Pero si te fijas, no empaticé con su situación y A yo ver, pero ya se lo dejo en manos del Espíritu Santo y yo ya no hago nada. Porque si yo ya se lo dejé, mi esfuerzo ha sido máximo. Si yo todavía después de dejárselo al Espíritu Santo tengo zozobra o dudas de que le habrá funcionado a David, entonces ya entré en duda. Y la duda es miedo. Y ahora en lugar de haberle ofrecido amor, le estoy ofreciendo odio. Y entonces yo soy el que se contamina. Entonces aquí tiene que haber fe de principio a fin. Ya hice lo que tenía que hacer, ya lo compartí, acepto la expiación para mí mismo y la comparto con mi hermano. Espero pero que cuando, se entienda un sí, poquito. perdón, amigo, pero es que cuando tú dices, Espíritu Santo, te entrego esta situación,
Cuando yo digo te entrego esta situación, es que el hecho de lo que él está hablando, o porque cuando dices esta situación, evidentemente yo creo que hay un juicio. No sé si de parte de él o de parte mía. Te entrego esta situación. ¿Qué significa esta situación? Porque evidentemente en este momento, como yo no sé qué es lo que a él está ocurriendo, a mí no me duele. Entonces yo no simpatizo porque a mí no me está doliendo porque yo no sé qué él esté viviendo exactamente. Entonces, cuando tú dices te entrego esta situación, ¿te refieres a lo que él expresó o a lo que yo estoy escuchando que él expresó y que a lo mejor en mi mente lo creo? Cariño, incluso en este mismo instante estoy entregando tu pregunta. ¿Qué es la pregunta? La pregunta es, ¿qué significa esta situación? No, ¿qué significa una pregunta? Pues una duda, ¿Qué es una duda? algo que no comprendo. La pregunta es la duda, y toda duda genera un conflicto, y el conflicto es inevitablemente el resultado de un miedo. Todas nuestras dudas es la falta de certeza. Entonces, incluso todas sus preguntas son mis propias dudas. ¿Se entiende? Y ni siquiera necesito comprender tu pregunta. Entonces tu Por eso conflicto, es que como yo estoy, precisamente, como yo estoy todavía en un cuerpo y todavía no está en mí el recuerdo total del amor o de Dios, entonces todavía, si yo permito intentar entender cosas que no se tienen por qué entender, por así decirlo, como el sufrimiento, el dolor, la duda, entonces yo soy el que está metiendo el ego para analizarlo. Entonces, la mejor manera es darle chance al Espíritu Santo, que Él es el que sí sabe. Cuando yo le doy cabida al Espíritu Santo, entonces viene la respuesta. Yo solamente soy el que pregunta. Entonces, cuando venga así una situación, se lo entrego al Espíritu Santo para que Él me dé la respuesta. Él es el pensamiento correctivo. Yo solamente soy el medio, igual que tú, igual que todos, ¿eh? O sea, no es nada más yo, o sea, digo, te estoy hablando en primera persona porque estamos aquí, pero me refiero que nosotros solamente tenemos que ser un medio de comunicación del Espíritu Santo. ok, gracias. Gracias a ti, cariño. Leti, Bueno, yo primero, tenemos que, bueno, yo así lo veo, todos somos solo una mente, todos. Y esa mente lo que hizo fue los cuerpos, ¿sí? Entonces, cuando vemos esa situación de mi hermano, es porque nuestra mente tiene ese conflicto, la mente que somos todos. Por eso es que decimos, me perdono por esa situación, porque todos somos esa mente. Lo único que nos separa es esta botarga que cada quien tomó su propio aspecto en este mundo de la ilusión. Yo creo que ahí tenemos que empezar por esa parte, reconocer que somos una mente, por eso estamos conectados, nada más. Por eso nos tenemos que perdonar por medio de las situaciones que se nos presenten, pues cada día. claro, claro. De hecho, el juicio es tan sutil, te lo dice el mismo curso, ¿no? El mundo que ves no es otra cosa más que el resultado de tus juicios. Imagínense. O sea, sí deberíamos hacer un pequeño inventario de qué tipo de mundo percibimos. Entonces, no solamente eso, no solamente el mundo, incluyendo dentro del mundo a todos los hermanos que se creen que son cuerpo. Y como bien dice Leti, entonces si todo es una expresión de mi mente, de mi interior, pues mi mente está conectado a todo ser viviente, a toda ilusión que yo estoy bien proyectando hacia afuera. Entonces es ahí donde se manifiesta la verdadera expiación. Yo no sé quién soy, no sé dónde me encuentro, no entiendo lo que veo, no entiendo lo que escucho. Pido la expiación al Espíritu Santo para que Él me dé la visión y la escucha, pero para que no lo haga el yo, el ego, sino lo haga el Espíritu Santo. Te vas a dar cuenta cuando de repente contestes cosas que no sabes ni cómo las contestaste. Cuando te des cuenta que escuches entre líneas a tus hermanos. Cuando veas que todas las dudas, preguntas y situaciones dolorosas o enojos, lo que tú quieras, no es otra cosa más que súplicas de amor. Cuando tú veas todo ya como una extensión de lo que realmente somos, el amor, te habrás dado cuenta que en efecto ya ha habido una expiación, una corrección de tu pensamiento.
habrá retornado para ti la verdadera visión o faz de Cristo. Pues bueno, me gustaría continuar, pero tengo un pequeño compromiso y pues no sé si alguien más quiera participar, si no, pues ya para ir cerrando. Carmen, ¿querías participar? Ah, este, sí, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo llegaste, Alex, a hacer que sucediera eso de que pasa el día como un maestro de Dios? O sea, ¿en qué momento transitaste hacia eso donde ya no hay una estructura? Gracias, Clau. ¿Sucede Ay, bueno, así, pues, de manera natural? híjole, fue un salto un poquito doloroso, porque literalmente te lo dice, te lo anuncia, puede ser doloroso. Yo no lo sabía, hasta después ya lo fui. Fue cuando yo dije, estuve en muchas búsquedas, tú me conoces de años, investigando por acá, estudiando Sí, por allá, claro. haciendo esto, lo otro, aquello. Y de las últimas cosas que estuve yo haciendo fue estudiar magia y chamanismo y ocultismo. Y yo dije, ya, con este conocimiento es máximo. Y pues me fue muy mal en el sentido, no muy mal, pésimo en el sentido, pero era contingente, a veces bien, a veces mal. Entonces, todas las cosas que yo dije, hasta que un día dije, ya, me rindo. Yo no sé nada, ya he buscado mil formas y me rindo. Y es cuando de nuevo dije, ay, ¿qué pasaría si vuelvo a retomar Curso Milagros como debe de ser? Realmente lo único, me he enfocado muy por encimita, eso fue hace 2 años, 2 años y cacho. Entonces, cuando empiezo a tomar de nuevo el Curso Milagros, yo dije, dejárselo todo a Dios. Y obviamente la clásica pregunta del ego, no, pero yo tengo que hacer algo. No, además, la Ajá, iglesia dice que ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces, me di sí, cuenta que soltar todo control es lo que realmente te da paz. Y yo dije, ¿qué pasaría si no hago nada de lo que estoy acostumbrado? No promuevo nada, no vendo nada, nada. Que la gente llegue solita a mí, porque pues, soy terapeuta, doy talleres y empecé así el año. Y pues salió un poquito doloroso al principio porque fue parte de diciembre, enero, febrero, marzo y sin tener nada. Y obviamente sin ingresos, gastando mis ahorros y todo, yo dije como que esto de creer en Dios y dejárselo todo a Dios como que no está funcionando. Pero yo dije, pero no, tengo que creer más. Entonces me dediqué a leer, a leer, a leer hasta que reforcé mi fe o mi confianza y a partir de ese momento, cuando ya tú se lo dejas todo, 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 no puede haber fallo. Prácticamente es como decir, yo trabajo para ti. Aunque aquí aparentemente pueda ser terapeuta o pueda vender jitomates o pueda ser arquitecto, pero mi chamba es con Dios. Mi función es con Él directamente. Lo demás es un medio. Entonces, invertir medios y fin, causa y efecto, para mí fue primordial para poder continuar con esto. Y la verdad es que me ha dado una paz. Y sobre todo una paz que no tienes problema porque puedes, estás en paz con o sin cosas que antes sí te quitaban la paz. Yo me siento bien, me siento tranquilo. Bueno, al menos no sé, no sé cómo me vean, pero ya, ok. me No, siento, me pues sí te siento vemos relax, tranquilo. me siento relax al menos. Ujú. Pues Ah, ok. maestros, pues muchas Si yo te lo gracias. Yo pregunto, termino con una oración que comparto con sí. ustedes. ¿Les parece? Muy bien, ya saben que es la oración del instante santo. Empieza así. Deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mis hermanos, a quienes amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin ellos o a ellos sin mí, pero nos es totalmente posible concebirlo ahora. Elijo, por lo tanto, entregar este instante al Espíritu Santo, a fin de que su bendición pueda descender sobre todos nosotros y mantenernos a todos en paz. Denme su bendición, santos hijos de Dios. Deseo contemplarlos con los ojos de Cristo y ver en ustedes mi perfecta impecabilidad. Amén. Pues gracias. Gracias, Alex. Gracias, corazones. Dejamos de Gracias. compartir.